Hoy vamos a revisar los antecedentes históricos en relación al concepto de evolución biológica y sus teorías. Ya desde la antigüedad, los filósofos griegos tenían pensamientos en relación a lo que era la materia y su proceso de existencia, incluyendo si cambiaban o no cambiaban. Había ciertas escuelas de pensamiento, como es el caso de los atomistas, como vemos aquí en la ilustración, en donde, por ejemplo, Demócrito explica que el origen de las cosas es el átomo, o en el caso de Heráclito, que sostiene que todo se encuentra en constante cambio. Además, Parménides define que solamente mediante la razón podremos llegar al conocimiento de la verdad. Estos filósofos griegos, como pueden apreciar, tenían una idea muy clara y muy apegada a la realidad de lo que era la materia y su proceso de cambio, incluyendo a los seres vivos. Sin embargo, como no tenían forma de comprobar lo que ellos afirmaban, quedó relegado este tipo de pensamiento. Y precisamente quienes tuvieron mucho interés de la gente en cuanto a su corriente de pensamiento filosófico y mucha aceptación, pues fueron Platón y Aristóteles. Ellos decían que la materia no cambiaba, incluyendo a los seres vivos, y a este concepto, este pensamiento se le llamó inmutabilidad. Este concepto de inmutabilidad entonces nos dice que la materia no cambia y que tampoco los seres vivos cambian a través del tiempo. Y fue muy aceptado en su entorno porque pues se veía que aunque pasaban los años y los años, la materia no cambiaba, incluyendo los seres vivos. Este pensamiento perduró muchísimo tiempo, más allá de la época de los griegos, inclusive en nuestra era, durante muchos siglos, hasta el siglo XIX. Estamos hablando entonces que el pensamiento de inmutabilidad prevaleció durante más de 2000 años. Y como podemos apreciar, ya hasta el siglo XVIII existían científicos que establecían especies de teorías o pensamientos combinados entre lo religioso y lo científico, como es el conde de Buffon en el siglo XVIII, que hablaba de una especie de pretransformismo y que él consideraba que las especies perfectas tienen un proceso degenerativo hacia especies imperfectas, porque aquí, como podemos apreciar, observaban los científicos de esa época que había aparecido entre los humanos y con algunos animales, como en el caso de los chimpancés, y pues trataban de explicar el por qué había ese parentesco. Lo que sí, como ustedes recordarán, había un pensamiento religioso inmerso en toda actividad científica y no podía ir en contra de los principios religiosos. Ya estamos hablando avanzado el siglo XVIII. Entonces, el conde de Buffon, que era un científico muy renombrado, lo que hacía era tratar de explicar el por qué había especies como los grandes simios y el ser humano, incluyendo la perspectiva religiosa. Lo que él explicaba es que pues las especies perfectas podían llegar a degenerar en especies imperfectas, que sería en este caso el chimpancé, pues debido a conductas, inclusive de los pecados que podían llevar a cabo los seres humanos y que por eso se transformaban en especies imperfectas. ¿Y por qué decía eso? Porque pues si consideramos que la religión cita que Dios creó todo a imagen y semejanza, incluyendo al ser humano, sobre sí mismo, entonces el ser humano era el ser perfecto, pero al tratar de explicar la existencia de estas especies como el chimpancé, el gorila, el orangután, pues pensaban que
pues que había degenerado el ser humano debido a sus pecados, se convertían en este tipo de especies. Entonces a lo mejor nos puede resultar un tanto absurdo este pensamiento, sin embargo, los científicos trataban de explicar, apegados también a su religión, pues los hechos que estaban observando. Inclusive en el terreno de la geología había también científicos que eran fijistas, porque en esta época ya se llamaba fijismo, el pensamiento que decía que las especies no cambiaban y que la Tierra también era inmutable. Y repito, ya en el campo de la geología, como es el caso del padre de la geología, Georges Cuvier, en el siglo XVIII, hablaba de una teoría que explicaba el que existieran, por ejemplo, los fósiles, y establecía que a través de catástrofes que Dios mandaba, pues por eso es que se extinguían o se acababan las especies, pero Dios volvía a formar otras nuevas. Ya inclusive en el siglo XIX, Luis Agassiz, también que él tenía una visión fijista, catastrofista y además creacionista de lo que era la historia de la Tierra, y decía que Dios había hecho creaciones sucesivas y con esto explicaba la existencia de los fósiles. Entonces, si se dan cuenta, los científicos trataban de acomodar los hallazgos científicos con su pensamiento religioso. De igual forma, también desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX había investigación geológica en el campo de la geología, y sin embargo ya, por ejemplo, el científico geólogo James Hutton en el siglo XVIII encontró una serie de informaciones relativas a la geología, y que después fue retomado esta información por Charles Lyell en el siglo XIX, y se dieron cuenta que había una correlación en cuanto a las capas de la Tierra y con una edad geológica mucho más amplia de lo que establecía la Biblia. Ellos, al contrario de Cuvier y de Agassiz, pensaban que la Tierra tenía no nada más unos cuantos miles de años, sino millones de años, y esto por el estudio de las capas de la Tierra, o sea, las capas geológicas, en donde pues se presentaban los fósiles. Y ellos, al estudiar estas capas de la Tierra, se dieron cuenta que la Tierra debía de tener una edad mucho mayor que la que establecía la Biblia, y que era defendido en su momento por los científicos que no eran transformistas, sino que eran fijistas. Y bueno, como vemos, desde el siglo XVIII ya había un cuestionamiento hacia el fijismo por parte de ciertos científicos y otros que estaban a favor del fijismo, y entonces se convirtió en una especie también de debate parecido a la postura de los científicos en cuanto al origen de la vida. Ustedes recordarán que había esa controversia. Entonces, de igual forma, el concepto de transformismo, esto es de cambio, contra el concepto del fijismo, que proviene de la inmutabilidad de Aristóteles y de Platón, pues también entraron en controversia, y ahí es en donde en el siglo XVIII entra la figura de Lamarck, un científico también muy importante de su época, que fue discípulo del conde de Buffon, y que él ya estableció la primera teoría transformista sobre evolución biológica de las especies. Y se le llamó, o él lo nombró, de los caracteres adquiridos. Esta teoría considera que las formas de vida complejas proceden de formas simples. Las especies, bajo la influencia del medio, se van transformando en otras nuevas especies.
y además considera que existe en los seres vivos una tendencia a la perfección. Lamarck estudió durante muchos años colecciones científicas disecadas de animales y también colecciones de plantas herborizadas en el Palacio Real de Francia. El problema es que él nada más observaba características que estaban ahí presentes en estos organismos ya disecados, pero no podía apreciar exactamente las características que presentan los organismos en vivo. Entonces esto lo llevó a interpretar de una manera equivocada precisamente el concepto de cambio y de transformación en las especies, y por ese error pues fue rechazada su teoría, aunque una aportación enorme de Lamarck es el concepto de adaptación, e inclusive él fue el que inventó la palabra biología. En cuanto a lo que él observaba en la naturaleza y más que nada en los organismos disecados, él pensaba que los organismos tenían una tendencia a adaptarse a su medio ambiente por una necesidad intrínseca de supervivencia, que ese es el error que realmente pues malinterpretó en cuanto a sus observaciones, y por eso no fue aceptada su teoría. Como vemos aquí en el esquema, él pensaba que los cuellos de las jirafas se fueron alargando poco a poco, generación tras generación, se fue dando esta característica, y por eso es que se formó la jirafa con el cuello que tiene actualmente. Y entonces en este caso había una necesidad de alcanzar el alimento y por eso pues se le alargaba el cuello. Ya después discutiremos por qué él observaba esto y lo interpretó de esta manera. Sin embargo, en el siglo XIX, pues ya se pudo establecer una teoría evolutiva, haciendo de lado esas interpretaciones de Lamarck, y quienes fueron los que establecieron las bases de la teoría evolutiva actual, que fueron Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, enfocando sus observaciones que realizaron durante sus viajes a diferentes partes del mundo y que construyeron finalmente su teoría evolutiva, a la cual se le nombró teoría de la selección natural o teoría evolutiva por selección natural. Ahora, esta teoría fue resultado de las observaciones que ellos llevaron a cabo de manera independiente cuando hicieron viajes. Por ejemplo, Charles Darwin hizo un viaje que duró varios años alrededor del mundo y donde pudo observar, como se dice, a la naturaleza en acción. Y entonces por eso pudo interpretar de manera adecuada y correcta, a diferencia de Lamarck, pues lo que corresponde al proceso de selección natural, y así fue construyendo la idea de evolución. Y bueno, aquí en este mapa podemos ver también el área donde Wallace también trabajó de manera independiente, repito, y que pues llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin. Y bueno, finalmente esto llegó a establecer todo ese tipo de observaciones que realizaron ellos en las poblaciones, en los organismos de diferentes especies, pues llegaron a formular los postulados de esta teoría por selección natural, donde dice que hay un principio de variación, y aquí ya ellos ya observaban que en las poblaciones había características semejantes, pero que también había variaciones en cuanto a morfología, fisiología y comportamiento en individuos de la misma especie. Además, también establecieron el principio de herencia, que dice que los descendientes se parecen a sus progenitores más de lo que se parecen
a otros individuos no emparentados. Y también postularon el principio de selección, en donde señalan que en un ambiente concreto algunas formas tienen más éxito que otras en cuanto a su supervivencia y reproducción, de lo cual depende la reproducción diferencial. Y así ellos publicaron de manera independiente sus ideas a través de libros en donde plasmaban la idea de la selección natural.